Compartiendo pantalla. Ya. He mandado el pretest, chicas, por el link del Zoom. Por favor, para que vayan entrando y puedan realizar su pretest, por favor. Me indican si lo pueden ver en principio, por favor. Lo he mandado por el chat del Teams, perdón. Ya, genial. Bien, estaré viendo sus respuestas, por favor, para que vayan haciendo el examen. Les doy unos cuantos minutos. Cualquier duda me la hacen llegar, por favor, chicas, ¿sí? Bien, bien, tengo sus dos respuestas acá, chicas. Listo. Vamos a analizar también las respuestas al finalizar la asesoría, ¿sí? No se preocupen por eso. Muchas gracias. Y me avisan, por favor, si pueden ver la pantalla bien. Del PPT, claro. Por favor, me confirman esto. Ya, sí. Bien. Vamos a ver, en este caso, la sesión número 4 y va a tratar sobre aquellos parásitos que van a afectar el sistema nervioso y el aparato urogenital. Dos de los aparatos bastante importantes en cuanto a la funcionalidad del ser humano, porque ya sabemos que el sistema nervioso central va a ser el encargado de demandar o ser el mandamás de todas las funciones fisiológicas que normalmente tenemos nosotros, desde hablar, desde pararnos, desde tener equilibrio, desde comer, incluso desde respirar y nuestro propio corazón. Es el encargado del sistema nervioso central. Y por otro lado tenemos el aparato urogenital, que también es bastante importante, porque recordemos que nosotros tenemos que filtrar ciertas sustancias para que sean eliminadas por la orina, los cuales son tóxicos para nosotros, ¿no? Para nuestra sangre. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando el aparato urogenital no puede cumplir esa función? Existen, por ejemplo, intoxicaciones, infecciones, etcétera, etcétera. Entonces, esta sesión es bastante importante para nosotros ir comprendiendo más, un poco más, ¿no? Sobre la clínica que podemos tener por ciertos parásitos que afectan estos sistemas. Bien. En principio vamos a ver qué parásitos nos vamos a encontrar.
Vamos a ver en especial cuatro parásitos, ¿ok? Tenemos en principio al Toxoplasma gondii, que va a ser un parásito muy prevalente, no solo en el Perú, sino a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el hospedero definitivo del Toxoplasma gondii es es el gato y elimina los huevos por las heces. ¿Y quién no tiene un gato? En la mayoría de casas tenemos gatos, ¿no? Y hay veces que o no están bien parasitados o de plano no los parasitamos, no los desparasitamos, perdón, y podemos contraer este parásito, ¿no? El Toxoplasma gondii, que es bastante prevalente, lo vamos a ver también después. Luego tenemos la Taenia solium. En el Perú, este cesto, la Taenia solium, es bastante prevalente también y vamos a ver de que va a ser el causante de dos cuadros principalmente. La teniasis y la cisticercosis son dos enfermedades distintas ocasionadas por el mismo parásito, pero por distinto mecanismo de infección. O sea, son distintos los mecanismos de infección para ambas enfermedades. También lo vamos a ver, así que no se preocupen. Luego tenemos la Toxocara canis, que como ya vimos, el Toxoplasma gondii pertenece a los gatitos. La Taenia solium, en este caso no les mencioné, pero va a pertenecer, como es solium, a los cerdos. Y luego el Toxocara canis, que va a pertenecer a los perros, ¿no? Canis viene de can, de canes, y por lo tanto de perros. En este caso, el ser humano se va a comportar, perdón, como un hospedero paratécnico, no va a desarrollar estadios evolutivos cuando está dentro de él. O sea, el Toxocara canis no se va a desarrollar dentro del ser humano, por lo tanto, el ser humano se le considera hospedero paratécnico. Y va a ser el principal causante de la enfermedad o de la parasitosis conocida como larva migrans visceral. Ok, chicos, también lo vamos a ver, así que no se preocupen. Y finalmente tenemos el Tricomona vaginalis, que normalmente cuando escuchamos tricomoniasis lo asociamos, por ejemplo, al sexo femenino. Sin embargo, vamos a ver de que no solo el sexo femenino es el agravante, no es son las pacientes femeninas las que van a contraer esta parasitosis, sino también los hombres van a poder ser capaces de poder contraer la tricomoniasis, ¿no? Y vamos a ver que es un protozoario bastante interesante y que tenemos que estudiar porque también vamos a ver casos de esto. ¿Ok, chicos? Esa es como una breve introducción de todo lo que vamos a ver. Respecto al Toxoplasma gondii, como les mencioné, va a ser bastante prevalente y va a tener tres principales estadios evolutivos. Voy a hacerles un momento. Tenemos en primer lugar a los taquizoitos. Son similares a los trofozoitos de las amebas de vida libre que vimos la semana pasada. ¿En qué sentido, Diego? En que van a ser la forma proliferativa, es decir, se van a dividir, es decir, van a invadir a células nucleadas mediante su conoide y las róptrias, ¿no? Su conoide, que viene a ser la parte en la que va a entrar principalmente la primera porción que está invadiendo, y las róptrias que le van a dar esa fuerza contráctil para poder invadirles, pues, ¿no? Ahora, invade células nucleadas. Entonces, ¿invade leucocitos, glóbulos blancos? Sí, claro. Los macrófagos, los neutrófilos, etcétera, etcétera, sí los va a invadir. Ahora, ¿invade glóbulos rojos? No, chicos. Los taquizoitos del Toxoplasma gondii solo invaden células nucleadas que tienen núcleo, que son eucariotas. Es decir, los glóbulos rojos, al no tener núcleo, no van a ser susceptibles de taquizoitos. Esto tienen que tenerlo claro porque he visto preguntas que los confunden con eso, porque les ponen, no, marque lo falso y ven, los taquizoitos invaden a los eritrocitos y causan patogenia, ruptura, etcétera, etcétera, lo cual es falso, porque los taquizoitos solo invaden a las células nucleadas y los hematíes, eritrocitos, glóbulos rojos, como los conozcan, no tienen núcleo, chicos, no tienen núcleo. ¿Y cómo lo vamos a ver? Entonces, lo vamos a ver de forma alargada, ovalada y en forma de arco. En términos comunes lo vamos a ver como un banano. Son numerosos bananitos que vamos a ver, plátanos, ¿no? Vamos a ver en una muestra de sangre y a coloración, pues, ¿no? Lo vamos a ver. Entonces, van a ser las formas proliferativas, van a invadir a las células nucleadas. Eso es lo más importante de los taquizoitos. Ahora, los taquizoitos
cuando se encuentran ante amenaza del sistema inmune, son capaces de juntarse varias unidades, desarrollar una pequeña membrana que los cubre y que los junta y denominarse bradizoitos o quiste tisular. Entonces, cuando se juntan y forman la membrana y se convierten en bradizoitos, van a ser la forma de supervivencia ante el sistema inmune. Es decir, el sistema inmune no los va a reconocer. ¿Por qué? Porque va a tener disminuida su tasa metabólica y su tasa de división. Entonces, el quiste tisular de Toxoplasma gondii, haciendo una analogía, va a ser similar a los quistes que encontramos de las amebas de vida libre. ¿Por qué? Porque son la forma de supervivencia y tienen disminuida tasa metabólica y tasa de división. Básicamente no se van a dividir como los taquizoitos. Y bueno, como les mencionaba, van a ser numerosos taquizoitos que se juntaron y fueron envueltos por una envoltura quística ante la amenaza del sistema inmune. Ante la amenaza del sistema inmune. Los dos estadios están presentes en el ser humano. Ojo, los dos estadios lo tenemos en el ser humano. ¿Ok? Y luego, como último estadio evolutivo que tiene Toxoplasma gondii, van a ser los ooquistes esporulados que van a infectar al ser humano. Yo les mencioné que Toxoplasma gondii era un parásito que se encontraba más que nada en los gatos. Hasta ahí estamos bien todos. Los gatos son el hospedero definitivo de Toxoplasma gondii. Van a desarrollar el ciclo sexual del parásito y producto de esa reproducción que hay entre gametocitos, o sea, el micro y el macrogametocito, se va a dar la formación del ooquiste que en principio va a salir por las heces de forma no esporulada. Es decir, no va a tener estos dos esporoquistes cuando sale por las heces de los gatos. No los va a tener. Van a tener que pasar, va a tener que pasar tiempo, horas, incluso días, para que estos lleguen a esporular una vez están fuera o están en el ambiente. O sea, el gatito ya defecó y defecó un oquiste no esporulado, pero pasa cierto tiempo, cierta cantidad de tiempo y o quiste va a tener que esporular y cuando está esporulado es como va a contagiar al ser humano. Entonces, una persona, por ejemplo, tiene un gato que no está desparasitado, por ejemplo, ¿no? Y este gato, por ejemplo, hace sus necesidades ya normalmente. Todos los seres vivos hacemos nuestras necesidades, ¿no? Hace las necesidades que le corresponden y el ser humano no los limpia, por ejemplo, no los bota, etcétera, etcétera, estas heces que tienen ya los ooquistes no esporulados van a esporular y van a contagiarlos de toxoplasmosis. Y básicamente en eso se resume el ciclo biológico también del Toxoplasma gondii. Pero no sé si tienen alguna consulta respecto a esta parte de sus estadios biológicos, chicas. ¿Todo bien, Camila? Bien, genial. Cualquier cosita creo que me puede aparecer cuando levantas la mano. Si tienes alguna duda, levanta la mano y yo paro normal. ¿Sí? Bien. Ahora, hablando del ciclo biológico, no se asusten, no te asustes, Camila, no te asustes. Va a ser un poco complejo, sí, pero he encontrado un video bastante didáctico donde habla del ciclo biológico y me gustaría que lo veas, ¿ok? Obviamente yo también te voy a estar explicando a la par. Así se viene a resumir el ciclo biológico de toxoplasmosis, ¿ok? Miren, ya. En principio, como les mencioné, los zooquistes salen sin esporular, ¿verdad? Salen sin esporular. Y en el ambiente esporulan. Y son en principio las ratas o los roedores, ¿no? Que consumen estas heces contaminadas con los zooquistes esporulados y se contagian, se contaminan, ¿no? Se contaminan. Y ahora, este roedor
forma los quistes tisulares, o sea, los bradizoitos, y se alojan en diferentes tejidos, ¿no? Principalmente en los músculos esqueléticos. Estos bradizoitos, entonces, van a estar dentro de, en este caso, el roedor, ¿no? Y lo afecta de tal manera que este roedor va a perder el miedo que por evolución natural le tiene al gato. Y en una pelea entre un gato y un roedor ya sabemos qué es lo que pasa. Ya sabemos qué es lo que pasa. El gato gana y se come al roedor ingiriendo los quistes tisulares. Entonces, el estadio infectivo para el gato, ¿cuál viene a ser? Viene a ser el quiste tisular o el bradizoito. Ese viene a ser el estadio infectante para el gato, ¿ok? Y bueno, como lo ingiere, va a pasar por su tracto digestivo, ¿no? Y el quiste se destruye como consecuencia de la acción de ácidos gástricos, enzimas y sales biliares propias del tracto gastrointestinal del gato, ¿no? Propias del tracto. Luego los bradizoitos se liberan a nivel del intestino delgado, ¿no? Y es acá donde van a empezar a hacer el ciclo, el ciclo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que va a pasar después. Van a invadir a los enterocitos, que son las células que encontramos en el intestino delgado. Los invaden, ¿no? Como vemos ahí, se replican en los diferentes enterocitos con la final de formar macro y microgametocitos. Se diferencian en micro y macrogametocitos para que haya una fecundación. Se hace una fecundación entre estos dos estadios y se forma el ooquiste. Ooquiste en este caso va a ser no esporulado, que va a pasar por el colon, el recto, el ano y el gatito va a defecar ooquistes no esporulados por el momento. Y como menciona acá, los ooquistes tendrán que esporular en el medio externo entre 1 a 5 días, chicos. 1 a 5 días para formar en el interior dos o esporozoitos, ¿no? Y ahora, miren, los animales de consumo humano se infectan ingiriendo estos ooquistes infectantes y también van a desarrollar los quistes tisulares. Entre ellos, por ejemplo, tenemos a la vaca, tenemos al cerdito también, que puede ser contagiado de esto, ¿no? Y entonces, nosotros también podemos ingerir los quistes tisulares en la carne mal cocida de vaca y de cerdo. Entonces, un mecanismo de transmisión también bastante importante conocer es el carnivorismo, ¿no? El carnivorismo. También lo podemos hacer por transfusión sanguínea porque recordemos que ahí están todos los taquizoitos. Trasplante de órganos que también, claro, porque básicamente estás transportando lo que son vísceras que recibieron la sangre previamente del paciente que estuvo contaminado y la transplacentaria, chicos, como el parásito está en la sangre del humano, en este caso de la madre embarazada. Existe una barrera llamada barrera placentaria. Se le llama barrera, tal vez equívocamente. ¿Por qué? Porque todo lo que toma la madre llega al bebé. Todo, todo. Desde fármacos, desde comida, desde nutrientes, desde sangre, desde enfermedades bacterianas, virales, parasitológicas, fúngicas, llegan al bebé. Todo, todo. Entonces, es bastante permeable y no se le debería llamar tanto una barrera como la barrera hematoencefálica, que es distinto, ¿no? Pero se le llama barrera. Ese viene a ser la toxoplasmosis congénita que puede tener el bebé. Y obviamente va a desarrollar ciertas complicaciones como la microcefalia, etcétera, que vamos a ver después. Y bueno, en individuos inmunocomprometidos puede ser fatal. ¿A qué me refiero con inmunocomprometidos? Me refiero a pacientes que recientemente han sido trasplantados, o sea, han recibido un trasplante de órgano, por ejemplo, último, o, por ejemplo, han consumido algún tipo de farmacología inmunosupresora, como los glucocorticoides, como los antitumorales, o de plano son VIH positivos, o son de los extremos de la vida, ¿no? Los niños, los lactantes o los adultos mayores, ¿no? Esos vienen a ser los inmunosuprimidos. Y bueno, básicamente el ciclo biológico, lo que me importa acá y con lo que le deberían ustedes quedarse satisfechos con el ciclo biológico, es que voy a ponerle, a ver, un momento, ya.
Uno, el gato va a ser el hospedero definitivo. Y como es el definitivo, realiza el ciclo sexual. El ciclo sexual. Acá no es asexual, es sexual, chicos. Acá es sexual. Y como realiza el ciclo sexual, hay fecundación de gametocitos. El micro y el macrogametocito fecundan y forman el ooquiste, formando el ooquiste para que luego esporulen en el ambiente y estos ooquistes esporulados sean consumidos por todos estos que podemos encontrar, tanto el ser humano, tanto la vaca, tanto el cerdo como el mismo roedor para que otro gato se lo coma y pueda volver a salir el ciclo, pues, ¿no? Ahora yo les pregunto, por ejemplo, está la fase sexual para el ser humano y la fase sexual para el gato, la toxoplasmosis congénita como vemos acá. Y a ver, entonces, con todo lo que les expliqué, ¿cómo creen que se transmite entonces la toxoplasmosis? ¿Cómo creerías tú que se puede transmitir, Mila? ¿Si llegaste a entender el ciclo o tienes alguna consulta respecto a esto? Porque suele ser un poco complicado y lo que menos quiero es confundirte, la verdad. Por eso pregunto. A ver, seguramente. Como el gato hizo sus heces, el cerdo o la vaca la consumen y va hasta su intestino. Claro, sí, también. En el caso de la vaca y del cerdo, y también del ser humano, va hacia su intestino, invade su intestino y se convierten en taquizoitos, ¿no? Que pasan a la circulación, van hacia los músculos y se convierten en bradizoitos o quistes tisulares. ¿No? Sí, así. Ujú. ¿No tienes, está bien o tienes alguna otra consulta? Ya, genial. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos contagiar de toxoplasma? En principio está la vía transplacentaria para, en este caso, los fetos, los que van a recién a nacer. Está la vía del carnivorismo, porque nosotros comemos carne de vaca, carne de cerdo, a menos que seamos vegetarianos o veganos, ¿no? Que no comamos esas carnes, pero en la mayoría sí hemos consumido carne de cerdo y carne de vaca. Recuerden que la carne de cerdo y la carne de vaca puede estar contaminada con los quistes tisulares del toxoplasma. Nosotros comemos la carne en mal estado y nos contagiamos de Toxoplasma gondii también. Nos contagiamos de Toxoplasma gondii, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un gatito que tristemente está parasitado, ¿no? Con toxoplasma, hace sus defecaciones y nosotros no nos limpiamos bien? O de plano nos olvidamos, qué sé yo. Estos, estas heces van a estar contaminadas con ooquistes no esporulados que esporulan en el ambiente y esos ooquistes esporulados nos vamos a consumir accidentalmente y podemos desarrollar la toxoplasmosis. Esas vienen a ser las formas en las que en la que el ser humano puede contraer toxoplasmosis. Uno, la mala higiene por las heces del gato. Dos, el consumo de sus hospederos intermediarios, o sea, de carne de vaca y carne de cerdo. Y tres, mediante transmisión vertical o placentaria, ¿no? De madre a hijo. Esas vienen a ser las tres principales formas en las que nos vamos a contagiar de toxoplasmosis. ¿Ok? Ya.
Y como les mencionaba, van a haber dos tipos de transmisión, ¿no? En cuanto a la transmisión horizontal se refiere, por ejemplo, de hermano a hermano, de hermano a mamá, de mamá a esposo, de vecino a vecino, o de persona que no conoce a nadie, a alguien que, a persona que no se conocen, pues, ¿no? O sea, porque es de horizontal, es de pares. Y en cuanto a vertical, piensen siempre en un árbol genealógico, ¿no? De madre a hijo, de madre a hijo. Y como les mencionaba, van a haber dos formas en cuanto a la transmisión horizontal que vamos a adquirir esta parasitosis, tanto el fecalismo, donde vamos a adquirirlo mediante el consumo de oquistes esporulados de las heces del gato y mediante carnivorismo de los hospederos intermediarios al consumirlos en mal estado con quistes tisulares o bradizoitos. Y por otro lado tenemos el vertical, que viene a ser madre a hijo, como les mencionaba, y va a estar más que nada dado por los taquizoitos, chicos, porque son los más móviles y los que van a andar en sangre. Por los taquizoitos van a ser llevados a cabo. ¿Ok? Y bueno, las vías de infección, como les mencionaba, la oral, la placentaria, y vamos a ver tres imágenes acá curiosas, ¿no? Que en principio a la mano izquierda tendremos a la toxoplasmosis congénita, que es bastante grave. Por eso a las mujeres embarazadas siempre dicen que ante el más mínimo síntoma que uno sienta, va a tener que ir al médico sí o sí porque las manifestaciones clínicas iniciales de la toxoplasmosis son similares a las de un embarazo normal, chicas. Bueno, en este caso, ¿no? Camila. Son similares, ¿no? Y por eso siempre dosan, por ejemplo, anticuerpos de toxoplasmosis en la sangre de la embarazada para evitar de que esto se pueda transmitir al bebé, que como vemos, nace con microcefalia, pueden hacer con otras calcificaciones a nivel de su cuerpo, y ese es en el mejor de los casos, porque en la mayoría son o bien mortinatos, es decir, muertes dentro del útero, o bien abortos. Ese es en la mayoría de los casos. Y si nace, pues nace con esto y no vive más de un día, perdón, un año, ¿no? No suele vivir tanto. Luego tenemos, como les mencionaba, ¿no? La transmisión, que en este caso por fecalismo, de un gatito que no está desparasitado y hace sus necesidades. Y finalmente el carnivorismo de la carne de tanto cerdo o de vaca en mal estado, que vienen a ser sus hospederos intermediarios. ¿Ok? En cuanto a la enfermedad per se, en cuanto a la enfermedad per se, vamos a ver el periodo de incubación que va a ser de 5 a 18 días. ¿Ok? 5 a 18 días. Y en cuanto a inmunocompetentes, se va a autocontrolar. Es decir, el sistema inmune va a ser capaz de poder hacerle frente a la toxoplasmosis. Ojo con esto, es capaz de hacerle frente a la toxoplasmosis. Y entonces, si el inmunocompetente le hace frente y triunfa ante la toxoplasmosis, ¿qué pasa con alguien que tiene el sistema inmunológico deprimido? Pues lo contrario, empiezan ahí las enfermedades, por ejemplo, la toxoplasmosis ocular. A nivel del ojo tenemos células nucleadas como las de la retina, ¿no? Y puede lisarlos, puede destruirlos, puede hacerles que hagan apoptosis, ¿no? Lisa las células de la retina y del globo ocular. ¿Y qué es lo que causa? Causa inflamación, dolor, enrojecimiento, incluso llega a la ceguera, chicos. Llega a la ceguera, la pérdida de la visión, como vemos acá. Estos vienen a ser focos de toxoplasmosis. Focos de toxoplasmosis, que en su mayoría son hemorrágicos a nivel de la retina, pues, ¿no? También puede haber una neurotoxoplasmosis y una toxoplasmosis congénita. En cuanto a la neurotoxoplasmosis, que es lo que nos importa más acá, ¿no? Porque es del sistema nervioso central, a nivel de las células nerviosas, que son varias, no solo son neuronas, también hay oligodendrocitos, células de Schwann, hay microglia, hay macroglia, hay astrocitos, etcétera, que son nucleados también. Pues el Toxoplasma gondii en un paciente inmunocomprometido, pues los va a lisar y va a dañarlos. Y al dañarlos, dependiendo dónde sea el foco del daño a nivel neuronal, es que van a haber síntomas en el paciente.
síntomas en el paciente. Por ejemplo, si daña a nivel, perdón, si daña a nivel occipital, pues van a haber problemas de la visión, porque el lóbulo occipital es el que guía o el que controla la visión de las personas. Si daña a nivel frontal, pues va a dañar los movimientos coordinados del paciente, ¿no? Porque es el lóbulo frontal el que se encarga de esto, por ejemplo, ¿no? También a nivel a nivel temporal puede dañar el área de Broca, ¿no? Y producirnos afasia, por ejemplo, no podemos hablar bien, etcétera, etcétera. Entonces, la neurotoxoplasmosis va a depender del, del lugar exacto del sistema nervioso central en el que hay el daño, en el que hay el daño. Entonces, va a ser una clínica bastante variable, como vemos. Luego tenemos la toxoplasmosis congénita, que como les mencionaba, los síntomas iniciales van a ser el malestar general, la cefalea y las mialgias, es decir, va a ser similar a un proceso de embarazo normal, a diferencia de la fiebre, ¿no? Y eso es lo que lo que puede pasar en la madre. Pero ¿qué pasa en el hijo, en el niño? Va a haber bajo peso al nacer, abortos, mortinatos, va a haber miocarditis, neumonía, encefalitis, va a haber microcefalia, va a haber calcificaciones y obviamente el pacientito pues no va a vivir mucho tiempo, ¿no? Porque va a comprometer lo que es todo su sistema nervioso central. Por eso es que a las mujeres, no sé si llegaste a escuchar esto, Camila, se le hacen ciertos exámenes cada cierto tiempo, pues, ¿no? Por ejemplo, el perfil TORCH. El perfil TORCH, que se encarga básicamente de dosar en la madre eh, anticuerpos o pruebas de que existen enfermedades que pueden ser transmitidas congénitamente, como la toxoplasmosis que entra en el perfil TORCH. Entra, por ejemplo, la rubiola, entra el citomegalovirus, entra la sífilis, etcétera, etcétera, pues, ¿no? O sea, todo lo que llega a la madre, en este caso que está embarazada, va a llegar al hijo, sí o sí, sí o sí. Por eso se trata de evitar todo contacto con toxoplasmosis cuando la mujer está embarazada. Ya. En cuanto al algoritmo para el diagnóstico serológico de infección aguda. Miren, acá tenemos que ver dos principales cosas. Cuando hablamos de diagnóstico serológico, hablamos de anticuerpos, tanto IgG e IgM, ¿ok? IgG e IgM. Recordemos, o bueno, para que conozcamos, ¿no? Que la IgM siempre va a aparecer primero. La IgM siempre aparece primero y la IgG va a aparecer siempre después. Esto lo vamos a ver más, bueno, se va a ver, ¿no? Más en inmunología, pero la IgM siempre va a preceder a la IgG. Entonces, ¿qué pasa cuando en la prueba nos sale IgG negativa e IgM positiva? Como la IgM aparece primero y no hay sospecha de una IgG o no hay nada de IgG, pues confirmamos que hay, o bueno, hay una alta sospecha de infección aguda por toxoplasmosis, ¿no? Porque la IgM aparece primero. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando las dos son positivas? Entonces, ¿hay un cuadro crónico y un cuadro agudo? No. No podemos confirmar exactamente que existe una infección aguda porque la IgG está presente. Entonces, puede que haya sido una prueba mal hecha o puede que esos anticuerpos se estén confundiendo con otros de otra enfermedad, pues, ¿no? O de otro cuadro. Por lo tanto, no confirma la infección aguda. Luego tenemos cuando ambos son negativos. Si no hay IgM y no hay IgG, no hay infección, pues, no hay infección, ¿no? No tenemos ninguna evidencia de infección cuando los dos son negativos. Pero ahora, cuando la IgM es negativa, pero la IgG es positiva, recordemos que la IgG era la que salía después y la IgM la que salía antes. La IgM siempre hay que asociarlo a cuadros agudos, pero la IgG la asociamos a cuadros crónicos. Y cuando la IgG es positiva y la IgM es negativa, pues la infección fue de hace más de un año, porque ya es crónica, pues, ¿no? Porque ya es crónica. Básicamente así se refiere al algoritmo para diagnosticar, ¿no? Es toxoplasmosis.
aguda en la madre gestante. Y no sé si tienes una consulta ahí respecto a ello, Camila, o está todo bien. ¿Está todo bien? ¿Estás ahí, Camila? Ya, sí. IgM negativo y el positivo. Ya. Vamos a hacerle zoom. A ver, ya. Me gustaría acá escribir, pero no tengo cómo. Pero mira, te voy a explicar acá. En cuanto a la IgG y la IgM, ¿ok? Siempre debemos recordarnos, y si tienes ahí para apuntarlo, por favor, igual voy a mandar un mensaje al chat más tarde para que se comprenda mejor. Siempre hay que asociar la IgM a una infección aguda, a una infección que no tiene tanto tiempo de evolución. O sea que la IgM aparece siempre primero y la IgG aparece después, cuando la infección ya es crónica, cuando ya pasó mucho tiempo de evolución. ¿Ok? Cuando ya pasó mucho tiempo de evolución. Y vamos a tener tres casos en este ejemplo. Por ejemplo, cuando la IgG es negativa, es decir, no hay evidencia de cronicidad de toxoplasmosis, pero la IgM es positiva, solo la IgM positiva. Entonces es muy probable que estemos frente a una infección aguda de toxoplasmosis. Es muy probable que estemos frente a una infección aguda de toxoplasmosis, porque la IgM sale antes y refiere a cuadros agudos, mientras que la IgG refiere a cuadros crónicos y está negativa. Pero por otro lado tenemos cuando ambas son positivas. Esto no puede haber. O una es positiva y la otra es negativa. Así tiene que mantenerse el patrón. No pueden estar los dos positivos. Porque, ¿qué significa esto? Significa que o bien no hay infección aguda o bien la prueba está mal hecha. Así de simple. Así de simple. Pero luego tenemos otro caso donde los dos son negativos, es decir, no hay evidencia de IgM, y por lo tanto, no hay evidencia de un cuadro agudo y no hay IgG y por lo tanto no hay evidencia de un cuadro crónico. Entonces, si no hay cuadro agudo y no hay cuadro crónico, entonces no hay evidencia de infección. No hay evidencia de infección, ¿no? Y finalmente tenemos cuando la IgG es positiva y la IgM es negativa. La IgM negativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay un cuadro agudo, o sea, no hay un cuadro de poco tiempo de evolución, pero sí hay IgG. IgG se asocia a cronicidad, por lo tanto, hay un cuadro crónico. Y este parámetro nos indica de que la persona, en este caso la madre, ¿no? Se infectó de toxoplasmosis hace ya más de un año, como se ve acá. Y es básicamente así como como lo podemos reconocer. No sé si está todo bien o te quedó alguna otra duda, Camila. Bien, genial. Y bueno, el diagnóstico que va a ser más fácil, básicamente, ¿no? Los métodos indirectos son los de elección. Tenemos métodos directos y la imagenología que nos van a ayudar también, por ejemplo, cuando encontremos una negrotoxoplasmosis y encontremos focos de esta toxoplasmosis a nivel del cerebro, nos van a ayudar, ¿no? La tomografía, la resonancia magnética, ¿no? Y en este caso, ¿qué muestras debería pedir? ¿No? Como estamos hablando de un parásito que afecta al sistema nervioso central, el líquido cefalorraquídeo no es una mala opción, pero tenemos opciones menos invasivas como la sangre y el suero, ¿no? Para poder realizar un ELISA o un Western blot, ¿no? Que es lo más adecuado, es lo más adecuado, que es que podemos eh, encontrar evidencia tanto en cultivo, en PCR, sí, claro, lo podemos ver.
pero no es lo adecuado, pues, ¿no? O sea, aparte de que puede costar más, el método más completo y más rápido que podemos encontrar viene a ser los métodos indirectos. Entonces, los métodos indirectos vienen a ser los de elección, los gold estándar, especialmente el ELISA, ¿no? Bien, todo claro respecto a Toxoplasma gondii, ¿no? Ese me parece que es el parásito un poco más confuso, pero ya, genial. Respecto a Tenia, la tenia va a tener dos especies bastante importantes, tanto la Solium y la Saginata. La Solium va a referirse más que nada al cerdo, a la carne de cerdo, y la Saginata se refiere a la carne de vacuno, o de res, ¿no? De vaca. ¿Por qué es importante en este caso hablar de Tenia Solium? Porque va a padecer o va a tener tres estadios principalmente, ¿no? Que son los más importantes que vamos a encontrar, tanto la larva cisticerco o por su nombre científico Cisticercus cellulosae, luego el huevo y finalmente el adulto. Estos vienen a ser. Voy a hacerle zoom. No, voy a hacerle zoom. La larva cisticerco, como su nombre lo dice, es la forma larvaria, ¿no? De Stenia solium. ¿Y qué es lo que va a tener en este caso? Va a obtener el escólex invaginado, o sea, por dentro de la larva, junto con su rostelo y sus ventosas, ¿no? Todo esto es su rostelo y cada una de estas cuatro chiquitos son sus ventosas, ¿no? Esta viene a ser la larva cisticerco que se va a alojar en el músculo estriado o voluntario, ¿no? Del paciente en caso desarrolle una cisticercosis, por ejemplo. Pero también lo vamos a encontrar, por ejemplo, adherido a la musculatura de los cerdos, ¿no? Y eso es lo que nosotros podemos contagiar, nos podemos comer, por ejemplo, cuando no sabemos que está en mal estado y pues adquirir una parasitosis. Pero luego tenemos el huevo. El huevo estará presente en las heces del hospedero definitivo. ¿Por qué? Porque el huevo va a ser el producto del adulto. El producto del adulto. El adulto va a eliminar los huevos en las heces del hospedero definitivo. ¿Y cómo va a ser este huevo? Va a ser ovalado, va a estar rodeado por un ombrióforo, ¿no? Con una cubierta radiada. Este es lo importante, es en forma de corona, ¿no? Que cubre al embrión hexacanto que está dentro, que lo cubre. Así lo vamos a ver, ¿ya? Y finalmente tenemos el adulto, que en este caso, como es un céstodo, va a afectar y va a habitar más que nada en el intestino delgado. Va a tener de 2 a 4 metros de largo con 12 a menos ramas uterinas en cuanto a Taenia solium. En cuanto a Taenia solium. ¿Por qué? Porque Taenia saginata es mucho más larga, porque Taenia saginata tiene 12 a más ramas uterinas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tiene diferencias morfológicas. Esto se entiende mejor acá, en el ciclo biológico. ¿Ok? Acá voy a necesitar atención. ¿Por qué? Porque como les decía, a ver, empecemos por acá. Imaginemos que una persona se come carne de cerdo con cisticercos, carne de cerdo con cisticercos. Se lo consume, ¿ya? Y como consume el cisticerco, ¿qué es lo que le sigue? ¿Qué estadio le sigue? Le sigue el adulto. Si consumo la larva, desarrollo el adulto. Y como tengo el adulto en mi sistema gastrointestinal, porque lo he consumido, pues tengo teniasis. Tengo teniasis. Desarrollo del adulto, tengo teniasis. ¿Por qué? Porque consumí carne de cerdo en mal estado. Y ahora, esta persona con teniasis, como desarrolla el adulto, también elimina los huevos por las heces. Elimina los huevos por las heces, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando una persona consume estos huevos? Una persona o la misma persona consume estos huevos, desarrolla la larva. El orden es así. Primero el huevo, luego la larva y luego el adulto. Así se repite. Si como la larva, desarrollo el adulto y tengo teniasis. Si como el huevo, desarrollo la larva y tengo cisticercosis. Tengo cisticercosis. ¿Ok?
Son dos formas de transmisión diferentes, son dos diferentes parasitosis del mismo parásito, ¿no? Básicamente es eso, lo que interesa saber de este ciclo biológico, ¿no? Y entonces, ¿quién vendría a ser el hospedero definitivo y el intermediario respectivamente? Recordemos, antes, o sea, mientras vas escribiendo, Camila, el hospedero definitivo va a ser aquel que va a albergar el ciclo sexual del parásito, es decir, va a haber fecundación de gametocitos o de adultos, dependiendo qué parásito sea, o va a tener el hospedero adulto del parásito. Va a tener esos dos criterios para ser considerado un hospedero definitivo. Y el hospedero intermediario va a albergar el estadio asexual, perdón, del parásito, es decir, que no va a haber fecundación, pero también va a albergar o también va a albergar, ¿no?, los estadios intermediarios del ciclo biológico del parásito. Entonces, ¿quién vendría a ser el hospedero definitivo y el hospedero intermediario, respectivamente, del Latenia solium? ¿El humano qué es? ¿El definitivo o el intermediario? Ajá. El humano, cuando consume la larva, mira, cuando consume la larva en la carne de cerdo mal, o sea, contaminada, en mal estado, desarrolla el adulto. Consumo la larva, desarrollo el adulto, tengo teniasis. Y ahora, ¿quién es el hospedero intermediario? ¿Sabrías decirme? ¿Quién vendría a ser el hospedero intermediario? El cerdo. Ya. El cerdo, ¿por qué? Porque no va a desarrollar el adulto. Eso está bien, perfecto. Ya. El cerdo no va a desarrollar el adulto. Va a desarrollar, en este caso, la larva porque va a tener cisticercosis también, pues, ¿no? Claro. Pero, pero, ¿qué pasa cuando el ser humano, voy a acomodar esto. ¿Qué pasa cuando el ser humano se come los huevos de la Taenia solium? Desarrolla solo la larva, no desarrolla el adulto. Y si no desarrolla el adulto, entonces también se comporta como un hospedero intermediario. A ver, exacto. A ver, te voy a ayudar ahí. Mira, si consumo, primero empecemos con huevo. El huevo desarrollo la larva. Entonces, tengo cisticercosis. Ese es uno, ¿ya? Y ahora, si consumo la larva, desarrollo el adulto. Entonces, tengo teniasis. Esa viene a ser ese viene a ser el patrón. En eso se basa básicamente el ciclo biológico del parásito. En esos dos se basa. No debemos pensar en otra cosa más. Y ahora, el hospedero definitivo de Taenia solium, sí, está bien, es el ser humano. Solo, en este caso, cuando tiene teniasis. En base a lo que te dije arriba, ¿entiendes por qué solo cuando tiene teniasis? Porque solo cuando tiene teniasis va a desarrollar el adulto, ¿no? Solo cuando tiene teniasis desarrolla el adulto. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Hospedero intermediario, miren el chat, chicas, ¿ah? Estoy enviándoles ahí el mensaje para que lo tengan ahí, ¿no? El hospedero intermediario de Taenia solium va a ser el cerdo y ese va a ser el habitual. Siempre va a ser el cerdo, siempre va a ser el cerdo, pero también va a ser el ser humano. ¿Cuándo va a ser el ser humano? Solo cuando tiene cisticercosis.
solo cuando tiene cisticercosis. No sé si se ha entendido hasta ahí eso, porque ese es importantísimo que lo sepan porque sí o sí les va a venir. Siempre hacen un juego de palabras con eso, pero se tiene que entender. Y lo que quiero acá es que ustedes entiendan eso más que nada. Genial. Graben eso, no sé, cópienlo en su chat privado. Igual se los voy a mandar por el WhatsApp. Pero básicamente en eso se resume. Se resume en eso. Vale, no hay problema. Entonces, ¿quién es el hospedero definitivo? El hospedero definitivo va a ser el hombre. Y el intermediario habitual va a ser el cerdo, mientras que el intermediario accidental, el hombre, solo cuando tiene cisticercosis, no cuando tiene teniasis. ¿Ok, chicas? Bien. Respecto a los mecanismos de transmisión, tenemos de la cisticercosis, claro, porque es la cisticercosis, son los cisticercos que van a tener bastante tropismo, gran afinidad por el sistema nervioso central. Y eso es lo que nosotros estamos tocando hoy en día, ahorita, ¿no? Los parásitos que afectan el sistema nervioso central. Y entonces la cisticercosis, que es el desarrollo de las larvas, se da cuando uno consume los huevos cuando uno consume los huevos. Entonces, la cisticercosis, su mecanismo de transmisión, el consumo de huevos de Taenia solium. El consumo de huevos de Taenia solium. ¿Y cómo se da esto? Mediante, por ejemplo, la coprofagia, mediante el fecalismo, la mala higiene, ¿no? Los alimentos y o agua contaminada, y todo se da vía oral. Todo se da vía oral. Acá no hay pierde, no hay pierde. No nos podemos confundir ahí. Todo se da vía oral. Por el consumo de heces, por la mala higiene de manos, ¿no? También por el mismo fecalismo, alimentos y agua contaminada, como les mencionaba, que estos vienen a ser los principales. Y ahora, ojo piojo, como les mencionaba, cisticercosis no es lo mismo que teniasis. ¿Son producidas por el mismo parásito? Sí, son producidas por el mismo parásito. ¿Pero son lo mismo? No. Tienen distinta fisiopatología, tienen distinto cuadro clínico, tienen distinto prácticamente todo. El mecanismo de transmisión, por ejemplo. El mecanismo de transmisión lo tienen distinto. La teniasis en este caso se va a dar por el consumo de carne con cisticercos. En el cambio, la cisticercosis se da por el consumo de huevos de teniasol. Huevos de teniasol. ¿No? No podemos confundirnos ahí, chicos. También porque hacen bastantes preguntas de este juego de palabras que les estoy diciendo y es importante que lo tengan claro. Respecto, por ejemplo, a la neurocisticercosis, como les mencionaba, la larva cisticerco, el cisticerco celulosae, que es lo mismo, va a ser más afín, tiene una gran afinidad al cerebro, al sistema nervioso central, al encéfalo. Y esto es lo que puede causar. Miren, voy a causar un zoom. En este caso viene a ser un paciente, obviamente, ya post-mortem, pero estos vienen a ser los cisticercos que se pueden alojar a nivel del cerebro. Estos se pueden alojar a nivel del cerebro. Y, por ejemplo, para sacarlos es básicamente por ejemplo, antes lo hacían con cirugía, ¿no? Ahora hay un poco más de tratamientos, etcétera, pero están viéndose, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, esta es una cirugía de abierta, ¿no? El sistema nervioso central, quitándole las larvas cisticercos. ¿Y cómo contrajo esta cisticercosis? Por el consumo de los huevos de Taenia solium. Por el consumo de los huevos de Taenia solium. Esa viene a ser la cisticercosis, ¿no? Miren, acá hay otra resonancia magnética, podemos ver los cisticercos también, ¿no? Que pueden llegar a calcificarse. Pueden llegar a calcificarse. Obviamente no es un cuadro que va a ser grave al instante o que va a ser bastante agresivo, no, porque puede pasar tiempo, pueden pasar meses y pueden llegar a calcificarse. Y ahí es mucho más grave. Un dato bastante importante, por ejemplo, es que la principal causa de epilepsia en los países de vía desarrollo, en los países en vía de desarrollo, perdón, viene a ser la neurotoxoplasmosis. La neurotoxoplasmosis, ¿no? ¿Qué es lo que va a causar? Como les mencionaba, convulsiones, pero aparte de convulsiones, como hay un aumento, en este caso, del volumen a nivel del cerebro, va a contraer o va a aplastar, va a chocar contra las membranas que son las meninges, va a aumentar la presión intracraneana y va a aparecer la cefalea, la confusión, el vértigo y la hidrocefalia, por ejemplo.
Eso ya lo van a ver un poco más en clínica, pero básicamente lo que deben conocer acá es que produce convulsiones y es la principal causa o la más común en países en vías de desarrollo. Y el Perú no es exento de neurocisticercosis. Y ojo piojo, como les decía, no solo se va al cerebro. ¿Es más afín? Sí, pero también podemos encontrar, por ejemplo, a nivel del ojo. A nivel del ojo. Esta es la cisticercosis ocular. Son cisticercos a nivel del ojo, ¿no? A nivel del ojo. ¿Y cómo vamos a diagnosticar en este caso? Métodos indirectos, principalmente el Western blot es lo que debemos conocer. El Western blot y en cuanto a la imagenología para ver qué lesiones encontramos a nivel del sistema nervioso central, como les mencioné, la resonancia magnética y la tomografía son de elección. Si es resonancia magnética, mejor. Pero si solo hay tomografía en el centro de salud, pues ni modo. ¿Y qué muestras debo pedir en este caso? Como les mencionaba, ¿no? Como está a nivel del sistema nervioso central, el líquido cefalorraquídeo es una muy buena opción. Pero también tenemos opciones para el Western blot, como la sangre o el suero, para poder determinar su presencia, ¿no? Y bueno, las imágenes que se van a ver más que nada así. La de la derecha es una resonancia y la de la izquierda es una tomografía, ¿no? Vemos que la resonancia se ve mucho mejor, mucho más nítido, por eso es mejor la resonancia, claro. Pero si solo hay tomo, debemos tener buen ojo, como dicen, ¿no? Buen ojo para poder reconocer las estructuras de los cisticercos, pues, ¿no? En el sistema nervioso central. Y bien, esta viene a ser una prueba de Western blot que se los mencioné en la semana 2, no sé si se acuerdan, donde les decía que dosaban más que nada los anticuerpos del la tenia solium, ¿ya? Y cuando solo tenía una barrita, significaba que pudo haber estado expuesto en un periodo agudo, en un periodo corto de tiempo, a un paciente contagiado con cisticercosis, ¿no? Pero cuando tiene 7 barritas, como es el caso de esto, o más, tiene más barritas incluso, ¿qué significa? Significa que el paciente ya cursa con un cuadro del sistema nervioso central, ya tiene neurocisticercosis. Y así se van dividiendo, pues, ¿no? Tiene más divisiones. No vamos a entrar mucho a detalle de eso, pero es eso, básicamente. O sea, así se leería más que nada un Western blot. Antes de pasar, chicas, ¿todo está bien? ¿O hay alguna duda respecto a toxoplasma? Parece una chirimoya. Sí, la verdad es que sí. Es un juego de palabras, ¿no? Es un juego de palabras en cuanto a Tenia solium. Pero todo bien respecto entonces a cisticercosis, chicas. Genial. Bien, bien. A ver, sigamos. Ya. Los que vienen son más tranquilos. Ya. Lo importante era conocer más la Taenia solium y el Toxoplasma gondii. En cuanto al Toxocara canis, también puede tener una especie llamada Toxocara cati, que más que nada de los gatos, ¿no? El gatos. Pero lo que nos interesa acá es el Toxocara canis, que va a tener dos especies principalmente. No, perdón, dos estadios evolutivos principalmente, el huevo y el adulto. También tiene forma larvaria, pero eso vamos a ver después. Que la forma del huevo va a ser la forma en la que va a ser la forma en la que va a salir de las heces del perro o del gato, dependiendo si es especie Canis o si es especie Cati. Me explico. Entonces, el perro o el gato vienen a ser los estadios definitivos, porque eliminan los huevos. Y no solo eso, también porque tienen el hospedero, perdón, tienen el estadio adulto en su intestino. El perro tiene el estadio adulto en el intestino, por lo tanto el perro es un hospedero definitivo, ¿no? ¿Qué otra característica tiene el huevo? En este caso va a tener un borde en serrucho. Ese es lo principal que deben conocer. Y la diferencia, por ejemplo, de, que tiene con el huevo de Taenia solium. También de que va a tener un embrión unicelular por dentro. De esta forma, de color negro. Sí se va a ver, básicamente. Y en cuanto a los adultos perdón, de Toxocara canis, son bastante largos, y las hembras son mucho más largas, ¿no? Como vemos acá, 10 a 12 centímetros frente a 4 a 6 centímetros del macho. Y básicamente son color blanquecino a cremoso.
Y acá un dato principal que me pareció interesante ponerles es de que las hembras son capaces de eliminar una gran cantidad de huevos, una gran cantidad de huevos por día, por día. Eh, Eliminan hasta 200.000 huevos por día las hembras adultas que salen los huevos por las heces del perro, por ejemplo, o del gato. Entonces, ¿podemos encontrar en este caso infecciones o parasitosis por toxocara? Sí, la podemos encontrar por la gran cantidad de efectividad que puede tener una hembra, ¿no? Una hembra. Por ejemplo, ahora, ¿cuál viene a ser un factor de riesgo? Un factor de riesgo viene a ser, por ejemplo, dejar que el perrito este, defeque, por ejemplo, en los parques, por ejemplo, ¿por qué siempre dicen que tengamos una bolsita a la mano y todas las heces de nuestras mascotas, pues las tengamos ahí, pues, ¿no? Para no contaminar el ambiente por estas enfermedades. No solo por esta, existen otras más que pueden ser mucho más prevalentes si no tenemos las medidas de prevención. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? El ciclo biológico en este caso es más tranquilo, más tranquilo. Quiero que se asusten mucho en cuanto al ciclo biológico, porque miren, voy a hacerle zoom. A ver, el humano va a ser considerado el hospedero paraténico porque no va a desarrollar básicamente ningún estadio, no va a desarrollar ningún estadio. Y al jugar, por ejemplo, con la tierra, pues un perrito pudo haber defecado por lo menos 5 semanas atrás, bueno, 5 semanas atrás, y haberlo contagiado de toxocariasis, ¿no? Y la larva va a desarrollarse más que nada en el intestino y va a migrar a varios órganos donde van a ser arrestados o van a ser acumuladas, ¿no? Esas larvas. ¿Y qué es lo que va a causar? Va a causar la larva migrans cutánea, no, perdón, la larva migrans visceral, porque está en los órganos, ¿no? En los órganos. De acá, ¿qué más importante debemos conocer? Debemos conocer que el estadio infectivo, en este caso, para el ser humano, ¿qué viene a ser? Viene a ser el huevo embrionado, que me parece que es la L3, pero en este caso no entremos tanto a este tema de L3, L2 ni L1, porque lo vamos a ver en la segunda unidad. Solo quedémonos, quedémonos con huevo embrionado o huevo larvado, que es lo mismo. ¿Ya? Que va a ser capaz de infectarnos a nosotros. ¿Y cómo van a salir estos huevos? Van a salir por las heces de los hospederos definitivos que vienen a ser los perros. Y así de simples, así de simple. El crecimiento en los perros no lo vamos a estudiar, eso es más para veterinaria, ¿no? Pero cómo nos podemos contagiar, eso sí. Y en la clínica que podemos tener, también. Entonces, el hospedero paraténico o accidental va a ser el humano y el hospedero definitivo el perrito, como les estaba mencionando. El estadio infectivo, el huevo embrionado o el huevo larvado, que es lo mismo. Y ojo piojo también, que el ser humano no desarrolla la forma adulta, solo la forma larvaria. Es por eso que se considera hospedero paraténico. Es por eso que se considera hospedero paraténico, ¿no? Bien, vamos a ir a la siguiente diapositiva, donde vamos a hablar más que nada de qué cuadro va a causar el Toxocara canis, que va a ser la larva migrans visceral, es decir, la larva va a migrar a nivel de las vísceras. ¿Qué, Diego? Entonces la larva va a ir andando así, coleando por nuestras vísceras. Sí, sí. Curiosamente eso es lo que va a pasar. ¿Y cómo nosotros vamos a poder contagiarnos de toxocariasis? Va a ser el consumo de alimentos contaminados con heces de perro o de carne de los respectivos hospederos paraténicos. La segunda opción que les puse fue porque encontré un artículo donde decía, ¿no? Que se podía contagiar por el consumo de conejos, de aves, etcétera, pero lo más común y lo que seguramente les van a mostrar o les van a preguntar en la, en el examen va a ser más que nada el primero, el consumo de alimentos contaminados con heces de perro. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a encontrar? El huevo embrionado o L3 o el huevo larvado, que es lo mismo, ¿no? El huevo larvado. ¿Y qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, a nivel sistémico, pues a nivel de todos los órganos en mayoría, o hígado, pulmones, corazón, ¿no? Como vemos ahí en esa ecografía. Luego tenemos a nivel ocular, a nivel de los ojos, podemos encontrar a la larva migrando.
como Pedro en su casa, como dicen hoy en día, ¿no? Andando, coleando, yendo por ahí. Puede causar conjuntivitis incluso como ven por acá. Luego tenemos el cuadro neurológico a nivel del sistema nervioso central. La larva puede andar también como Pedro en su casa, ¿no? Como Pedro en su casa. No sé si se ve acá, voy a hacerle un zoom pequeño, pero básicamente esta de acá viene a ser la larvita. Esa es la larvita. Y luego la sintomática en la que básicamente no tiene ningún síntoma. Entonces, ¿todos estos cuadros puede dar la toxocariasis? Sí, todo esto puede dar la toxocariasis. Y en cuanto al diagnóstico, yo les pregunto, por ejemplo, yo les pregunto, para diagnosticar toxocariasis a nivel del ser humano, ¿qué muestra le debo pedir? ¿Está bien si le pido, por ejemplo, muestra de heces? ¿Ustedes qué dicen, chicas? Sí, no y por qué. ¿Le pido muestra de heces para diagnosticar toxocariasis? Sí, no y por qué. A ver, quiero sus participaciones ahí. A ver qué me dicen. Yari, Camila. ¿Están ahí, chicas? A ver. Sí le pido muestra de heces. Ya. ¿Por qué le pido muestra de heces para diagnosticar toxocariasis en humanos? Sí, por invadir el tracto digestivo. Ya. Yo les tengo, a ver, una pregunta, una contrapregunta. ¿Qué, ¿Cuál es el hospedero definitivo de Toxocara canis? Ya se los he soplado, ¿no? Se los he soplado. ¿Cuál es el hospedero definitivo de Toxocara canis? El perro. Bien, el perro. Bien, sí, el perro. Perfecto. Ya. Y el perro es el que elimina los huevos por las heces. ¿Verdadero o falso? ¿V o F? ¿Cómo dicen ustedes? El perro elimina los huevos por las heces. Verdadero, verdadero. Ahora, el ser humano desarrolla el adulto, ¿verdadero o falso? También. Vamos a ir por partes para que vayan entendiendo. El ser humano desarrolla el adulto. ¿Es verdadero o falso? No. El ser humano es el hospedero paraténico, chicas. El hospedero paraténico no desarrolla el adulto. Consume los huevos y lo mucho desarrolla la larva. Vamos a retroceder, no hay problema. A lo mucho desarrolla la larva. Miren acá. Acá a la derecha dice, miren, el ser humano no desarrolla la forma adulta, solo la forma larvaria. ¿Y quién va a ser el único hospedero que va a eliminar los huevos? Aquel hospedero que tiene que tiene el estadio adulto, porque solo el estadio adulto va a eliminar los huevos. ¿Y quién desarrolla el estadio adulto? El hospedero definitivo. ¿Y quién es el hospedero definitivo? El perrito. Ahora, el ser humano desarrolla el adulto. Eso es falso. Solo desarrolla la larva. Y la larva no es capaz de eliminar huevos. Y si no es capaz de eliminar huevos, no elimina nada por las heces. O sea, si les hubieran puesto un enunciado que dice, el diagnóstico de este gold estándar para toxocariasis en humanos es el examen coproparasitológico, alzazo tienen que poner, porque el ser humano no elimina huevos por las heces. Está de más pedirle examen coproparasitológico. Está de más. ¿Cuál? Ahora sí se entendió, chicas. Sí, ¿no? Sí, acabo de ver un sí. Camila, ¿tú llegaste a entender o vuelvo a repetir?
Sí, genial. No se confunda con eso, chicas, ¿sí? El ser humano no elimina huevos por las heces. No elimina huevos por las heces, ¿ya? Y el diagnóstico solo lo vamos a hacer por método indirecto o por imágenes. ELISA, Western blot, tomografía o resonancia, ¿no? Tomografía o resonancia, que se viene a hacer el ELISA, ¿no? ¿Y qué muestras debería pedir en este caso? Como les mencionaba, sistema nervioso central, posiblemente es el líquido cefalorraquídeo, pero más se utiliza la sangre, mucho más se utiliza la sangre, ¿ok? Bien, bien. Pasemos al siguiente y al último parásito, chicas, ya. Con esta ya estamos acabando. No se me duerman, por favor. El triconoma vaginalis, ¿ya? Este viene a ser el parásito que solo va a tener un estadio biológico, y es por eso que es el más fácil. Va a ser un parásito que afecta el tracto urogenital de los pacientes. Y ahora, ojo, no solo afecta a las mujeres, también afecta a los hombres. Vamos a ver por qué, ¿no? Y en este caso viene a ser flagelado, es decir, va a ser un, eh, un protozoario flagelado, ¿no? Va a tener un axostilo, que va a ser esa línea que atraviesa todo el citoplasma. Tiene una membrana ondulante que le permite su movilización, ¿no? Y es de forma piriforme. Otra forma en la que vi que le pusieron en un examen pasado era forma de fresa, chicas. Forma de fresa lo vi. Y es importante que también lo pongan, que lo anoten, ¿no? Forma de fresa, además de piriforme, le dijeron así. Eso me parece que estaba en el libro, ¿no? Y es importante acá, ¿por qué? Porque se destruye a temperaturas mayores de 40 grados centígrados. Se destruye a temperatura de 40 grados centígrados, ¿no? Por lo tanto, el triconoma vaginalis no va a causar tanta fiebre que digamos porque no le conviene, no le conviene, ¿no? Luego tenemos que a pH alcalino, es decir, mayor de 7,44 a nivel de la sangre, va a favorecer su desarrollo, va a favorecer su desarrollo, ¿no? Se alimentan de bacterias y exudados celulares que se encuentran a nivel del tracto urogenital, ¿no? De nuestros exudados, de las secreciones, etcétera, etcétera, se alimentan, ¿no? Y bien, básicamente el ciclo biológico es este, que es el más fácil y no hay pierde con este, pues, ¿no? Que como solo tiene un estadio, que es el trofozoito va a ser el estadio infectante y el diagnóstico. El trofozoito es el infectante y el trofozoito es el diagnóstico. Y acá lo que debemos tener en cuenta es que no solo afecta a las mujeres, y acá también se los he puesto, que también es capaz de estar en la uretra masculina, en la uretra masculina. ¿Y cómo es que nosotros vamos a poder transmitir o cómo es que nosotros nos vamos a contagiar de esto? Va a ser mediante el contacto sexual, mediante vía sexual, vía genital, ¿no? Y con el uso de prendas íntimas compartidas, o el uso de prendas íntimas compartidas. ¿Por qué? Porque en cada secreción que tengamos, en cada secreción que haya, pues si compartimos prendas, pues es capaz de poder transmitir los trofozoitos a nivel del otro aparato urogenital del paciente, de la otra persona comprometida, ¿no? Y es así básicamente que nosotros nos vamos a contagiar por el contacto sexual y el uso de prendas íntimas compartidas, pues, ¿no? Acá no hay pierde porque, como les mencionaba, el trofozoito va a ser el único estadio presente en el ciclo biológico. No hay más estadios, por lo menos hasta ahora, que se han estado investigando. No hay más. ¿Ya, chicas? Y bien, respecto a la tricomoniasis, que va a ser esa parasitosis que realiza este protozoario, va a ser esto: la secreción vaginal, la uretral y la prostatitis, además de obviamente la descamación del epitelio. Es decir, en esa secreción, si nosotros la analizamos bajo microscopio, encontramos células epiteliales, va a haber leucorrea. Eso significa que en esas secreciones, tanto vaginales, uretrales que tengamos, van a haber presencia de leucocitos también. Va a haber prurito a nivel genital, va a haber ardor e irritación también genital, además de dolor, obviamente, ¿no? Y eso es clásico de la tricomoniasis. La prostatitis viene a ser, itis viene de inflamación y prosta viene de próstata, ¿no? En este caso en los varones,
¿Qué es lo que puede causar? Inflamación de la próstata. Puede disminuir el calibre de la uretra masculina, ¿no? Disminuye el calibre de la uretra masculina. ¿Y qué es lo que pasa? El paciente no va a poder orinar, le duele al orinar, le arde, le irrita, o de plano no puede orinar. Y eso puede causar insuficiencias renales, por ejemplo, en casos bastante graves, casos bastante graves. ¿Y cómo nosotros vamos a poder diagnosticar? Métodos directos, básicamente, el coloración, cultivo y PCR. Coloración es lo que se utiliza más hoy en día, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver. No exactamente es desanimado, ¿no? La imagen que les mostré anteriormente, sí, pero básicamente que tiene un axostilo que le atraviesa todo el citoplasma, tiene un núcleo, tiene flagelos, y es en base a eso que podemos verlo de esta forma, ¿no? Esto es lo que vamos a ver bajo el microscopio y bajo una coloración. Y bien, esta viene a ser la bibliografía y eso sería todo, chicas. No sé si tienen una consulta respecto al tema que pueda yo ayudarles. Oh, claro, ya. Como les mencioné, vamos a tener que hacer el post-test también acá, chicas, así que antes de acabar voy a necesitar que lo realicen. Genial, Yari. Perfecto. Ya, genial. Listo, chicas. Por favor, realicen su post-test acá en la reunión, ¿sí? Voy a estar viendo que lleguen todas sus respuestas para poder validar sus asistencias, ¿sí? Los espero un par de minutos. Y cualquier cosita me avisan. Si tienen alguna duda respecto a las preguntas, también, sin problema me las pueden decir. Les voy a compartir las respuestas después. Bien, Camila, felicitaciones. 20. Bien, me alegra. Espero que hayas entendido. Y ya saben que cualquier cosa también, a nivel de mi chat, me pueden escribir o el grupo. Ahí yo voy a estar atento. Solo faltarías tú y Yari.
Bien. Vamos a ver. Bien, Iyari. Bien. A ver, un momento. ¿Qué ha cambiado esto? A ver, en esta hubo dudas. Vamos a ver esta pregunta. Sí, la 2, la 3, la 4 y la 5. Ya. La 3, la 4 y la 5. Esta es la 3. Nos menciona, respecto a la toxoplasmosis, es importante mencionarlo, marcar lo correcto, ¿no? Lo correcto. Recordemos siempre que la toxoplasmosis se va a dar o se va a manifestar en pacientes inmunocomprometidos. Entonces, en inmunocompetentes no va a causar nada. Por lo tanto, la primera opción es falsa y nos pide marcar lo correcto. No llega al cerebro. La toxoplasmosis al lugar principal donde va a afectar es al cerebro y las enfermedades que estamos viendo en el sistema nervioso central y urogenital, pues básicamente van a abarcar estos órganos, pues, ¿no? Entonces, la segunda tampoco tiene relación con ser algo verdadero, ¿no? La toxoplasmosis más ataca más bien al cerebro. Luego tenemos que no hay riesgo para el feto en una toxoplasmosis congénita. Cuando hay toxoplasmosis congénita, es el feto el más afectado, porque o bien puede morir dentro del vientre de la madre, por lo tanto se le llama mortinato, como pueden haber abortos también, pueden haber abortos. Y si nace, en el mejor de los casos, va a nacer con alteraciones en el sistema nervioso central y no va a vivir más de un año. Por lo tanto, sí hay mucho riesgo en el feto para una toxoplasmosis congénita. Luego tenemos que la diagnosticamos pidiendo examen seriado de heces. Eso es falso. Eso es falso. ¿Por qué? Porque nosotros no eliminamos nada por las heces, chicas. No eliminamos nada por las heces. Por lo tanto, no tenemos que pedir un examen seriado de heces para poder identificar algo o diagnosticarlo. Más bien la vamos a diagnosticar como gold estándar con pruebas serológicas a la cabeza ELISA. Ahora, ¿puede lisar células de la retina y afectar la visión? Sí. Recordemos que existe la toxoplasmosis ocular, ocasionando focos a nivel de la retina que pueden ser hemorrágicos y afectar a nivel de la vista, ¿no? Causando ceguera parcial, ceguera completa, inflamación, conjuntivitis, etcétera, ¿no? Todo eso puede causar, sí, porque la toxoplasmosis afecta solo a células nucleadas, a la mayoría de células, sí, pero a las células nucleadas. Diego, ¿hematíes afecta? No. Toxoplasmosis no afecta hematíes, ¿ok? Luego tenemos, por ejemplo, esta pregunta, mira, Villari. En cuanto al ciclo biológico de Taenia solium, ¿ya? El cerdo es el hospedero definitivo porque desarrolla el estadio adulto. Eso es falso. Recuerda que el hospedero definitivo es el ser humano, solo el ser humano. El cerdo no desarrolla el adulto. Luego, el ser humano contrae cisticercosis por el consumo de carne de cerdo con larva cisticerco. Recordemos, si yo consumo la larva, desarrollo el adulto. Por lo tanto, tengo teniasis, no cisticercosis. ¿Cómo yo voy a desarrollar cisticercosis? Si yo consumo el huevo, desarrollo la larva cisticerco. Por lo tanto, tengo cisticercosis. Entonces, esto es falso. Esto es falso. Por otro lado, tenemos el humano contrae teniasis por el consumo de huevos de Taenia solium. Si yo consumo el huevo, desarrollo la larva. Por lo tanto, tengo cisticercosis. No hay pierde, o sea, los dos son mal y se contradicen, ¿no? Están mal. El estadio infectivo es el adulto de Taenia solium que puede medir de 2 a 4 metros de largo. El estadio infectivo, ¿acaso es el adulto? No, es el huevo. El adulto nunca va a ser infectivo. Nunca va a ser infectivo en cuanto a los estos. Ahí estamos erróneo, ¿no? Y luego, como verdadero que lo puse acá, era el hombre se puede comportar como hospedero definitivo y como hospedero accidental. Eso es verdadero. Recuerda, ¿no, Yari? Cuando el hombre tiene teniasis, significa que es el hospedero definitivo porque tiene el adulto. Pero ¿qué pasa cuando desarrolla cisticercosis? Comió carne mal está, no, comió carne contaminada, agua contaminada, comida en general contaminada con huevos de Taenia solium, desarrolla la larva nomás.
La larva cisticerco desarrolla, no desarrolla el adulto. Por lo tanto, es el hospedero intermediario, que no es el habitual, porque el habitual es el cerdo, sino es el accidental. Si no es el accidental. Es esta la respuesta correcta. Es esta la respuesta correcta. ¿Sí? Por otro lado, como último, respuesta es esta, la 5. ¿Qué muestras tengo que pedir para el diagnóstico de neurocisticercosis? Hay que marcarlo incorrecto. ¿De sangre? Sí, porque las neurocisticercosis, el principal método de diagnóstico es el, es el Western blot. Por lo tanto, necesito sangre, por lo tanto, necesito suero, por lo tanto, puedo pedir LCR, o sea, líquido cefalorraquídeo. Y ahora, como la neurocisticercosis es a nivel del cerebro, ¿puedo pedir una biopsia cerebral tranquilamente? Sí. Ahora, ¿eliminamos los huevos por las heces en cisticercosis? No, porque solo tenemos la larva. En cisticercosis solo tenemos la larva, no desarrollo el adulto. Cuando tengo teniasis, cuando tengo teniasis significa que tengo el adulto y el cesto está eliminando los huevos por las heces. Por lo tanto, ahí cuando tengo teniasis sí le puedo pedir examen coproparasitológico. Entonces, como me pide marcar lo falso, lo incorrecto respecto al diagnóstico de neurocisticercosis, el examen de heces para examen coprológico está de más. No lo pedimos. ¿Está bien hasta ahí, Guillari? ¿O tienes una consulta respecto a los... No sé si la 3 leí mal. Sí pasa, pero la cosa es no hacerlo con mucha prisa y la cosa es entender, ¿no? Igual si tienes una consulta, acá es el momento, ¿no? ¿O está todo bien, Guillari? No pude escuchar la primera parte. ¿Qué primera parte? Si no te ayudo, no hay problema. Sí, lo que pasa es que ingresé ya para el tercer parásito que estabas explicando y no pude ver mucho lo de la tenia solo. Pero de ahí todo claro. Anoté el tip que dejaste para cuando es histercicosis y teniasis. Ah, ya, genial. Sí. Sí, gracias. Ah, ya. Ah, ya, lo entiendo. Listo, entonces, eso sería todo, ¿verdad? Listo. Voy a dejar de grabar. Muchas gracias.